Bueno, muy buenos días a este taller, el rol del supervisor en la contratación pública en Colombia, en nombre de la empresa Corenaje Business Consulting, de su Centro de Innovación y Productividad Alejandría y de la Escuela Talentum. Les damos la bienvenida a este interesante tema que hoy vamos a tratar. Vamos a trabajar en pro de ese fortalecimiento y desarrollo de habilidades, de competencias para la supervisión en el proceso de contratación pública y desde allí fortalecer esos procesos, esas capacidades institucionales, esas habilidades personales para desarrollar ese importante papel en el marco del proceso de contratación de lo público en Colombia. Les damos un saludo muy especial, el doctor Jorge Dilberto Suárez, abogado de la firma, el doctor Andrés Corena Gutiérrez, también uno de los jurídicos de la empresa, y la suscrita Alexa Corena Gutiérrez, quien viene dinamizando estos procesos de capacitación, de formación empresarial y de investigación formativa. Nosotros estamos desarrollando entonces este taller en el marco del proyecto de investigación Caracterización de los procesos de producción y comercialización en MIPYMES en Colombia, un análisis sectorial desde un enfoque integral que hace parte de la línea de investigación Gestión del conocimiento, innovación social para el desarrollo empresarial sostenible del grupo de investigación Iluminate. Al respecto les quiero comentar que el Centro de Innovación y Productividad Alejandría es una unidad organizacional muy importante de la empresa que desarrolla distintas acciones de investigación que articula con la Escuela de Formación Talentum, así que desde los grupos de investigación en general y desde esta iniciativa en particular, pues, el taller sea de mucha importancia para ustedes, que les genere muchas capacidades, habilidades, conocimientos. Recordemos, ¿no? Vamos a desarrollar entonces 5 módulos. Esos módulos pues nos van a permitir observar el proceso de la contratación pública en general y muy específicamente el de la supervisión. Por lo tanto, para contextualizarnos, pues vamos a iniciar con un módulo 1 introductorio al marco jurídico y normativo de la supervisión contractual, un módulo 2 que ya nos va a introducir al proceso en sí mismo de la supervisión contractual. Entonces iniciaremos con el importantísimo proceso de la planeación para después avanzar en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato, que viene a ser una parte clave dentro de este proceso de supervisión. Pasamos al módulo 4 de documentación y reportes en el seguimiento contractual, también muy importante dentro de, de la supervisión contractual, dentro de ese proceso, porque es el que nos permite registrar todas las evidencias de las actividades realizadas, evidenciar los resultados y el cumplimiento de los contratos. Y finalmente vamos a ver un módulo 5 de resolución de conflictos, que también es de alta importancia y que como de pronto ya sabemos, ya hemos visto, ya hemos vivido, hace parte de las situaciones que se puedan presentar
en el marco del proceso de supervisión, especialmente cuando se identifican riesgos de incumplimiento o definitivamente es necesario actuar rápidamente para evitar que un incumplimiento se materialice. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro módulo 1, Introducción al marco jurídico y normativo de la supervisión. Desde allí pues vamos a ver cuál es el normograma, a conocerlo, a recordarlo más que todo, los conceptos básicos de supervisión e interventoría, las obligaciones y alcances de los supervisores, los principios de la contratación estatal aplicados al proceso específico de la supervisión. Y bueno, desde allí pues vamos a tener un punto de partida y nuestro punto de partida para este ejercicio, para este taller, pues va a ser el normograma en términos generales. La normatividad de la contratación pública en Colombia es amplia y desde allí pues tendremos que tener en cuenta que hay mucha normatividad que debemos contemplar para adelantar los procesos de supervisión, específicamente en lo que tiene que ver con la supervisión en sí misma. Pues vamos a abordar en puntualidad el decreto 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, y el decreto 1082 del 2015, y vamos a hacer una referencia un poco más puntual a lo que es el proceso de contratación, que nos va a permitir comprender qué papel cumple la supervisión en el marco de ese proceso. Bien, entonces vamos a iniciar con una mirada general a ese normograma de la contratación estatal en Colombia. Recordemos que nuestro punto de partida en este caso pues es la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, ¿cierto? Que es nuestra Carta Magna, y desde el punto de vista ya de la supervisión de los contratos públicos, pues nosotros vamos a recordar que los artículos 209, 333 y 334 de la Carta Magna establecen los principios generales de la función administrativa en cuanto a eficiencia, moralidad, equidad y publicidad, y regulan la intervención del Estado en la economía y la gestión de los recursos. Bien, y en este marco recordemos que contamos entonces con la Ley 80 de 1993 como uno de los principios rectores de la contratación pública en Colombia. Nos referimos entonces al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que nos provee del marco general para la contratación en las entidades estatales, nos recuerda y nos da el direccionamiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública, y nos da la normativa y los procedimientos de selección y condiciones contractuales, pero en general de todo lo que es el proceso de la contratación estatal en Colombia. También vamos a encontrar la ley 1150 del 2007, norma que nos introduce las medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación y el fortalecimiento de los mecanismos como la subasta inversa y la selección abreviada. Vean ustedes aquí, observen bien, tenemos dos normas que las hemos señalado con un color distinto: el decreto 1082 del 2015, el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, que reglamenta aspectos operativos de la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007. O sea que esta norma va a ser de alta importancia para nuestro taller y para la acción de la supervisión de los contratos públicos, porque además detalla procedimientos específicos de contratación pública y modalidades de selección. Y también observen la importancia que va a tener en nuestro taller y en nuestra formación como supervisores la Ley 1474 del 2011,
que es el Estatuto Anticorrupción, ley que dispone normas para combatir la corrupción en la contratación estatal y en el marco de la supervisión fortalece la vigilancia y el control de los contratos. También tenemos la ley 1882 del 2018 que modifica y adiciona disposiciones de la ley 80 y de la ley 1150 del 2007 y propone el reforzamiento de mecanismos para la participación de la industria nacional y promueve la transparencia. Asimismo, el decreto ley 019 del 2012, 12, perdón, que es la ley antitrámites, importante desde el punto de vista de la simplificación de trámites y procedimientos en la contratación pública y que impulsa la eficiencia y disminuye las barreras burocráticas. Tenemos la ley 1474 del 2011, como ya lo explicamos, la vamos a ver a profundidad. La ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, importante desde el punto de vista de la obligación que tienen las entidades públicas de publicar la información sobre los procesos de contratación y garantizar el acceso a la información pública, de lo público. Hay muchos otros decretos, resoluciones, leyes que hacen parte de este normograma y por supuesto que vamos a revisar algunos conceptos y jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que nos permiten conocer las interpretaciones que se han dado y los límites a la aplicación de la normatividad en la contratación estatal y nos genera una doctrina altamente importante para casos específicos en el marco de la contratación pública. Bueno, y en este contexto, pues este normograma finalmente va a ser para nosotros una carta de navegación que nos va a permitir trasegar por el mundo no solamente de la contratación pública, sino en lo específico para este taller de la supervisión de contratos. Bueno, en la diapositiva que acabamos de pasar está la normatividad que vimos, el normograma, visto de otra manera y que nos permite observar de una manera distinta cómo ese normograma es amplio, es integral, es integrado y requiere del conocimiento y del estudio concienzudo y un poco profundo para poder desarrollar no solamente la función de supervisión, sino todas las acciones en el marco de los procesos de contratación pública. Yo les voy a, digamos que vamos a iniciar esto con esta reseña de un video que nos habla de la ley 1474 del 2011, que va a ser nuestro punto de partida para esta capacitación. Se trata del Estatuto Anticorrupción, que dispone normas para combatir la corrupción en la contratación estatal, fortalece la vigilancia y el control de los contratos. Les dejo el link para que lo puedan ver. Igualmente lo vamos a subir al aula virtual para que ustedes puedan, digamos, ver un punto de vista específico acerca de esta ley 1474 del 2011. Y bueno, recordemos que la ley, el Estatuto Anticorrupción, dispone de normas para combatir la corrupción en la contratación estatal y sobre todo fortalece la vigilancia y el control de los contratos. Y en este marco, el artículo 84 va a ser de nuestro interés porque se refiere a los deberes y facultades de los interventores. Entonces, este capítulo séptimo de la ley 1474, digamos que no solamente vamos a ver ese artículo 84, sino que vamos a recordar que es todo el capítulo séptimo que se refiere a las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, que nos remite al proceso de supervisión. Desde allí, pues nosotros vamos a revisar el artículo 82 que nos habla de las responsabilidades de los interventores
algo muy importante. El 83, que nos habla de la supervisión e intervención contractual y nos permite ver las diferencias entre unas y otras. Del 84, que nos habla de las facultades y deberes de los supervisores y los interventores. De la 85, que habla de la continuidad en la interventoría. El artículo 86, imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, y desde allí la importancia de conocer esas responsabilidades, esos alcances, esas facultades de la supervisión y de la interventoría. El artículo 87, maduración de proyectos. El 88, factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de bienes y servicios a contratar. contratar. El 89, de expedición de adendas. El 90, inhabilidad por incumplimiento reiterado. Fíjense lo importante. El 91, de los anticipos. El 92, de los contratos interadministrativos. El 93, del régimen actual de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de la economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado. Artículo 94, de la transparencia en la contratación de mínima cuantía. Artículo 95, la aplicación del estatuto contractual. Y artículo 96, del régimen de transición. Se cumplan. Ya vemos que mientras que el artículo 82 nos habló del tema del alcance de la interventoría, ya en el artículo 83 la norma se refiere a la supervisión e interventoría contractual, y de la misma manera eh, tiene la orientación de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, de tutelar, o sea, de garantizar la transparencia de la actividad contractual, y por tanto se nos indica que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor y, en el caso que se requiera, de un interventor. En todo caso, siempre tendremos un supervisor designado por la entidad pública que hace un seguimiento integral a los contratos, un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que sobre el cumplimiento del objeto contractual se ejerce
desde la misma entidad cuando no requiere conocimientos especializados. Ya vamos a ver más adelante que cuando se requieren altos conocimientos técnicos, pues se adiciona la figura del interventor sin que se elimine la del supervisor, ¿sí? Entonces, la supervisión hace parte del proceso de la contratación pública en la parte del seguimiento, en la parte de la garantía que da la entidad de que ese contrato está vigilado, ¿cierto? De que se está vigilando no solamente su cumplimiento, sino además que los recursos se administren de la mejor manera, sobre todo de una manera que le apunte a proteger la moralidad administrativa. Nos dice la norma que para la supervisión la entidad podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos, em, y desde allí pues podemos concluir es que el contrato de interventoría pues será supervisado por la entidad estatal. Entonces el supervisor muchas veces va a tener esa función no solamente de hacerle el seguimiento integral al contrato, sino además al interventor en el caso de que existan. Bueno, recordemos que en adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra, em, aquellos contratos em, que superen la menor cuantía de la entidad se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría desde la elaboración de los estudios previos. Entonces, es desde ese proceso de planeación que se va a identificar la necesidad de contar o solamente con un supervisor o tal vez con un supervisor y un interventor. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva a reflexionar? A esa diferencia que hay entre el supervisor y el interventor, que nos lo suministra la ley 1474 del 2011 en su artículo 83 y nos dice que la principal diferencia entre el supervisor y el interventor es que el supervisor se encarga del seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico, mientras que el interventor se encarga del seguimiento técnico. Em, Desde allí, pues recordemos que el supervisor lo designa directamente la entidad pública desde su planta de funcionarios, mientras que el interventor generalmente es un contratista independiente de la entidad designado para realizar estas acciones de seguimiento técnico. Bien, entonces vamos a mirar cuáles son esas facultades y deberes de los supervisores y de los interventores que nos señala el artículo 84 de la norma. Ahí les puse ya un, un muñequito asombrado, un muñequito alerta que nos indica que esas facultades y deberes son muy importantes de observar, porque después pues vamos a ver cómo no hacer observancia sobre esas facultades y deberes puede llevar a que se generen sanciones, a que se generen situaciones adversas y difíciles para los supervisores y los interventores desde el punto de vista legal y de la norma.
Bien, entonces desde allí miren cuántos muñequitos en alerta tenemos. Dice el parágrafo 2 del artículo 84 que se adiciona a la ley 80 del 93 el artículo octavo numeral 1 con el siguiente literal. El interventor que incumple el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, se le generará una inhabilidad. Esta inhabilidad se extenderá por un término de 5 años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. Por eso tenemos tantas alertas allí. Y nos dice el parágrafo 3 que el interventor que no haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento del contrato, vigilado o principal, parcial o total de alguna de las obligaciones al cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios. ¿Por qué? Porque tenía las facultades, las herramientas y sobre todo la obligación de informar acerca de la marcha del contrato y en este sentido, pues, de los riesgos de incumplimiento o, bueno, si no hay incumplimiento de ningún tipo ni riesgo alguno, pues del cumplimiento del mismo y lo hacen los interventores desde lo técnico. Así que es una cadena de deberes y derechos, de facultades y deberes también, y nos habla de que cuando el ordenador del gasto se ha informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos, también será responsable solidariamente con este de los perjuicios que se ocasionen. Por eso esas funciones de interventoría y de supervisión son tan importantes y es tan importante hacer observancia de esas facultades y deberes, pero sobre todo de lo necesario que es informar oportunamente acerca del desarrollo del contrato para evitar este tipo de situaciones. Bien, entonces ahí ya vamos viendo esa importancia de conocer la norma, ¿cierto? Y de conocer con qué herramientas, facultades contamos para desarrollar el proceso de intervención y, por supuesto, de interventoría. Y por eso vamos a desarrollar un taller de reflexión y de discusión sobre la importancia de conocer los deberes y facultades de los interventores y supervisores y nos va a permitir este taller recordar acerca de la importancia de conocer y aplicar los deberes y facultades asignados a los intervisores y supervisores en el marco de la norma. Básicamente vamos a identificar al menos dos riesgos o consecuencias negativas de desconocer los deberes y facultades y a explicar al menos un beneficio clave de cumplir correctamente con estas responsabilidades. Entonces, lo trabajamos durante unos minutos y lo discutimos en un cierre eh, a continuación. Bien, eh, desde allí pues vamos a recoger las impresiones del taller. Ya dijimos que la norma nos genera digamos, un contexto importante que nos indica cuáles son esas facultades, cuáles son esas responsabilidades, esos deberes que tenemos como supervisores, aplica también para interventores. Así que vamos a continuar adelante con el artículo 85, 86, 87, 88 y 89 de la norma que nos habla de la continuidad de la interventoría, de la imposición de multas, sanciones y de aclaratorias de incumplimiento, de la maduración de los proyectos, de los factores de selección y procedimientos diferenciales y de la expedición de adendas. Y allí vamos revisando
cada una de las explicaciones que nos acoge a estos títulos de los artículos de cada uno de la norma, ¿cierto? O 95 de las inhabilidades para los contratistas y en la 96 de la regulación de los contratos de estabilidad jurídica. Bueno, vista esta información, entonces vamos a continuar en nuestro paso por este proceso de enseñanza de aprendizaje colaborativo. Recordemos que estamos desarrollando esta formación en el marco de los procesos de investigación, de formación, de capacitación empresarial de la empresa Corena G Business Consulting. Avanzamos entonces al decreto 1082 del 2015, que nos expone que es el decreto único reglamentario del sector administrativo de planación nacional que regula los aspectos operativos de la contratación pública en Colombia, incluyendo disposiciones específicas relacionadas con la supervisión e interventoría en los contratos estatales. Este decreto 1082 del 2015 nos va a hablar de nuevo de aspectos relacionados con el supervisor y el interventor. Recordemos que ya vimos que la principal diferencia entre el supervisor y el interventor es que el supervisor se encarga de ese seguimiento integral, administrativo, financiero, contable, jurídico, que lo designa la entidad pública directamente, mientras que el interventor se encarga del seguimiento técnico y entonces tendremos unas diferencias frente a la función, a los conocimientos y a quién lo designa, ¿cierto? El supervisor es designado, como les decía, desde la misma entidad, desde su planta, es funcionario de la entidad contratante que no requiere conocimientos especializados y desarrolla un seguimiento integral, administrativo, financiero, contable y jurídico, mientras que el interventor desarrolla un seguimiento técnico basado en el conocimiento específico, requiere conocimientos especializados en la materia del contrato y puede ser una persona natural o jurídica contratada por la entidad. Eso es súper importante cuando ustedes estén analizando esos roles de supervisor y de interventor y desde allí pues las dos figuras tienen la función de vigilar y controlar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y actividades del contrato. Para ello, puede solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato e informar a la entidad contratante de cualquier hecho o circunstancia que considere irregular o potencial de que se materialice un riesgo de incumplimiento. Bien, entonces ya otra vez en el marco del decreto 1082 del 2015, entonces vamos a observar que igualmente tenemos al interior de este decreto unos artículos, una normativa que nos permite conocer y aplicar el proceso de supervisión e interventoría, nos recuerda las obligaciones del supervisor, las obligaciones del interventor. Nos habla también de los informes que deben generarse en el marco de las funciones de supervisor o interventor, de los requisitos para la supervisión y la interventoría y de las responsabilidades en la ejecución contractual y en este sentido y en todo caso cuya finalidad es garantizar que la ejecución contractual cumpla con los términos pactados, protegiendo los intereses públicos, una, eh, unas actividades que deben desarrollarse desde el enfoque preventivo, desde el punto de vista de la prevención de riesgos y desvíos, y unas herramientas de información y control que evidencien cumplimientos o incumplimientos o riesgos de incumplimiento mediante informes técnicos y administrativos. Bien, observado esto, entonces nosotros vamos a dejar este link de un video para que lo podamos visualizar
y vamos a ir avanzando en un taller de aplicación práctica del decreto 1082 del 2015 para supervisores e intervisores, en donde vamos a analizar dos casos hipotéticos. El caso 1, en donde se evidencia una falta de control documental, y el caso 2, en donde se evidencia un conflicto de intereses del interventor. En el caso 1, la entidad contratante, la entidad estatal contratante, detecta que un supervisor no ha registrado adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que genera confusión sobre el estado del contrato. Y en el caso 2 del conflicto de intereses del interventor, se evidencia que un interventor contratado por una entidad estatal tiene vínculos familiares con uno de los contratistas, lo cual genera dudas sobre la imparcialidad de su supervisión técnica. Para los dos casos, pues vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué artículo del decreto regula esta situación? Segundo, ¿qué debe hacer el supervisor para corregirlo? Tercero, ¿qué impacto tiene esta acción en la transparencia contractual? En ambos casos, ¿qué artículo del decreto aborda este tipo de situaciones? ¿Cierto? Y finalmente vamos a revisar en el marco del mismo taller qué artículo del decreto 1082 se aplica al caso. ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor o del interventor en esta situación? ¿Y qué acciones concretas debe tomarse para resolver el problema? Nos vamos a tomar unos minutos para resolver el caso y después en una tabla consolidamos unas posibles respuestas. Entonces, ¿qué encontramos? Ya después de haber analizado y socializado la información, que hay en el caso 1 aplica el artículo 221412, obligaciones del supervisor, que tiene la obligación de registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificar que la ejecución contractual se ajuste a los términos pactados, que debe ejecutar acciones de actualizar y organizar la documentación faltante e implementar un sistema de control y seguimiento más robusto, y asegurar el impacto de esas acciones es el de asegurar la transparencia y la trazabilidad en el proceso contractual, disminuyendo riesgos de incumplimientos y litigios por falta de evidencia documental. Y en el caso 2, conflicto de intereses del interventor, aplica el artículo 221415, requisitos para la supervisión e interventoría. Es responsabilidad del supervisor y del interventor evitar cualquier conflicto de intereses y asegurar la imparcialidad en la supervisión técnica. Por lo tanto, en este caso, se debe retirar al interventor en conflicto, se debe designar a una persona idónea y sin vínculos con el contratista y establecer controles preventivos, lo cual impacta en el fortalecimiento de la imparcialidad de los procesos, de garantizar la confianza en la ejecución contractual y mejorar la imagen de la entidad estatal ante terceros. Bueno, entonces, con este resumen de las respuestas al taller que construimos entre todos, entonces vamos a preguntarnos eh, cómo inciden el supervisor y el interventor en el marco de los principios que regula el manual de contratación de las entidades. Y vamos a recordar la función del interventor, la función del supervisor, que el interventor se involucra principalmente en la supervisión técnica y en el control del cumplimiento de los términos del contrato, garantizando que el contrato se ejecute conforme a lo pactado con transparencia, eficiencia y cumplimiento de la norma, mientras que el supervisor se enfoca más en la verificación general de la ejecución del contrato, asegurando el cumplimiento de los términos establecidos, las fechas pactadas, la correcta utilización de los recursos públicos y en todo caso tendremos en cuenta el marco normativo, es decir, el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 del 93, los artículos 83, 84 y demás de la Ley 1474 del 2011,
en donde se establece que en aras de garantizar los principios de la función pública y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o de un interventor, según corresponda. Siempre tengamos en cuenta esos marcos normativos que nos hablan eh, la obligación de garantizar los principios de la función pública y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, la obligación de las entidades públicas de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o de un interventor según corresponda, y que, conforme a lo anterior, es necesario determinar los lineamientos para que las diferentes dependencias que intervienen en la contratación, incluido el proceso de supervisión, de seguimiento, de vigilancia a través de supervisores e interventorías, se adelanten de manera eficaz y óptima, con el fin de garantizar el cumplimiento de los contratos suscritos y de garantizar que las actuaciones se ciñan a los principios de la contratación estatal y los postulados de la función pública. Lineamientos que rigen los principios de la contratación pública. Así que vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana para que revisemos y demos que en ese sentido tenemos unos elementos, unos conceptos, unos marcos conceptuales que nos hablan de la gestión contractual, de la liquidación, la disponibilidad presupuestal, las garantías, las modificaciones a los contratos y las etapas contractuales. Bueno, entonces ahorita vamos a dejar este taller hasta aquí. Mañana continuamos con nuestro ejercicio. Los esperamos para que podamos desarrollar las etapas del proceso de supervisión una a una, para que podamos nosotros también contar con esas herramientas, con esos elementos que nos permitan desarrollar los procesos de supervisión de manera técnica, de manera organizada, de manera sistemática, con el fin de garantizar que esas funciones y esas obligaciones de los supervisores y de los interventores, en este caso de nosotros como supervisores, se cumplan en el marco de estos líneas